Hola, ¿qué tal? Soy Juan Ayón. Una de las tareas que he emprendido es el de rescatar el género periodístico de la crónica en los medios audiovisuales, el cual ha sido relegado por la inmediatez de la información que cubre la radio y la televisión. Me he apegado a este género que con un gran apoyo del productor Antonio Martínez se han logrado piezas periodísticas que invitan a disfrutar de una narración y descripción de hechos de invaluable valor. En esta primera entrega les narraré sobre una de las expresiones artísticas que dieron realce al México posrevolucionario y que todos conocemos como el movimiento muralista. Corriente artística que plasmó el pensamiento progresista, la utopía de un grupo de grandes artistas, sobre todo pintores, y que el centro de su obra fueron los indígenas, los campesinos y los obreros como forjadores de una nueva raza, la raza cósmica con la que soñaba el filósofo mexicano José Vasconcelos. Leo con atención una noticia que para millones será efímera y se perderá en el mundo de las letras de los portales de noticias. Conmemora la Lotería Nacional este febrero 100 años del muralismo mexicano. Para aquellos que no están familiarizados con este movimiento cultural y artístico, es considerado como parte fundamental para entender cómo se construyó la identidad nacional. Los muralistas no siempre coincidían con los gobiernos posrevolucionarios, pero no eran despedidos porque tenían el respaldo del primer secretario de Instrucción Pública del país, José Vasconcelos. El también filósofo deseaba consolidar una visión del mundo basada en su ensayo La raza cósmica, la conformación de una cultura propia que alimentaría el espíritu de las nuevas generaciones a través de la educación y el arte. Movimiento que se hacía deseable después de una revolución y que todo debería ser nuevo, diferente, volviendo a sus raíces, donde el indígena, el campesino y los trabajadores serían los actores principales. Protagonistas que deberían ir en un solo frente a la creación de un nuevo pensamiento, universal, utópico, pero que en ese momento era una opción en el mundo que salía de una guerra mundial y de dos revoluciones, la mexicana y la rusa. Bajo esa premisa, aglutinó a grandes pintores de la época, algunos en México, otros en el extranjero y a otros repatriados por ser perseguidos por sus ideas políticas contrarias a los gobernantes mexicanos. Regresaron al país Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y Adolfo Best. Como parte de su integración, se concedió a los artistas materiales y fondos para la creación de pinturas murales en edificios públicos. El laboratorio experimental fue la Escuela Nacional Preparatoria, donde plasmaron su arte e ideas, entre otros, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, también Fernando Leal, Jean Charlotte, Ramón Alba de la Canal y Fermín Revueltas. Diego Rivera también vistió las paredes de Palacio Nacional y los muros de la Secretaría de Educación Pública. De David Alfaro Siqueiros sobresale el famoso mural Entierro del Obrero Sacrificado en la escalera del Colegio Chico de San Ildefonso, Nueva Democracia en Bellas Artes y el Poliforum Cultural Siqueiros. José Clemente Orozco pintó en el Palacio de Bellas Artes el mural Catarsis y la obra Juárez, el clero y los imperialistas en el Museo Nacional de Historia. Le fue encargado también a Orozco realizar los murales que embellecen el Hospicio Cabañas, donde destaca sin duda el hombre en llamas. En el antiguo templo de San Pedro y San Pablo, Roberto Montenegro pintó el mural principal. De la obra de Rufino Tamayo destacan Dualidad en el Museo Nacional de Antropología y El nacimiento de la nacionalidad en Bellas Artes. El muralismo se convirtió en el arte oficial del Estado mexicano, donde cada uno de sus exponentes expresó desde su posición ideológica los hechos y personajes históricos de México, la cultura popular y la relación entre las clases, el elogio al trabajo, a la educación, a la ciencia y a la tecnología.
Había diferencias entre ellos que ocasionaron diversas rupturas en sus relaciones. No obstante, José Vasconcelos no canceló uno solo de los proyectos artísticos. El movimiento muralista es el fenómeno artístico de mayor importancia del arte mexicano del siglo XX y que trascendió fronteras. Esto es una mínima parte de lo que hay atrás de un billete de lotería. Uno de los exponentes del muralismo mexicano fue el pintor David Alfaro Siqueiros, quien además nunca renunció a sus convicciones de políticas y consideró su obra en exteriores como el muralismo callejero. Mencionar a David Alfaro Siqueiros es hablar del soldado, del activista político radical, pero ante todo del artista, del muralista y de su obra callejera. Su activismo político inició en septiembre de 1910 durante las fiestas patrias. Ya quiso sentir su voz al gritar un muera al dictador Porfirio Díaz. En 1911, el ya preparatoriano y alumno de la Academia de San Carlos se vio involucrado en una huelga estudiantil, activismo que lo acompañó hasta el final de sus días. Con apenas 18 años, se unió al ejército constitucionalista en contra del usurpador Victoriano Huerta. Experiencia que lo hizo estar cerca de las necesidades de los campesinos, obreros, artesanos e indígenas. Sobre todo, le hizo conocer la vasta cultura nacional que plasmó con gran maestría en sus murales por toda América. En su viaje a Europa, enriqueció su visión política y artística que hizo pública en 1921 en un manifiesto titulado Tres llamados a los artistas plásticos de América. Texto publicado en la revista Vida Americana de Barcelona, donde conjugó una renovación espiritual con los nuevos valores de la sociedad moderna. Hizo hincapié en crear con sentido social y no solamente con temas decorativos o falsos. Su idea era entrelazar un arte nacional con lo universal, conceptos que plasmó muy bien en sus murales. Para David Alfaro Siqueiros, el compromiso del artista no bastaba para lograr un arte de vanguardia. Sus técnicas deberían estar acordes con la revolución de masas y con la innovación experimental. En la década de los 30, Siqueiros realizó dos tipos de murales. A los de los interiores los llamó las máquinas armónicas y los murales exteriores los bautizó como arte callejero. Y un ejemplo de ese arte callejero lo realizó en Los Ángeles, California, donde integró técnicas pictóricas, los lenguajes del cine y la animación de Walt Disney. Por estas aportaciones innovadoras al arte, es considerado el padre del muralismo callejero y de la escultupintura. En México, para ser más preciso, logró crear en la rectoría de la UNAM 3 obras, una titulada El pueblo a la universidad y la universidad al pueblo, inspirado en el espíritu de José Vasconcelos. Los otros 2, claro inconclusos, fueron El derecho a la cultura y El escudo de la UNAM. Otra de sus obras maestras es La marcha de la humanidad en la tierra y hacia el cosmos, que cubre las paredes y el techo del Polifórum Cultural en Insurgente Sur. La mayoría de los críticos considera que su activismo político lo limitó en su obra creativa y cultural. Sin embargo, Siqueiros señaló que entre su militancia y la pintura hubo un equilibrio. Por su militancia en el Partido Comunista Mexicano y su participación en la creación del Sindicato de Artistas y por su periódico El Machete, tuvo problemas graves con el gobierno mexicano. Tan es así que estuvo 6 veces en la cárcel, una de ellas 4 años en Lecumberri, acusado de disolución social. En 1936 se enroló en el Ejército de la República en la Guerra Civil Española. También tuvo controversias ideológicas con Diego Rivera y Frida Kahlo, a tal grado que participó en un atentado contra el político ruso León Trotsky, exiliado en México y apoyado por la pintora mexicana. En esta ocasión, Trotsky salió ileso, pero Siqueiros se exilió en Chile de 1940 a 1944, dejando a su paso su obra y murales en América del Sur. Práctico, Siqueiros demostró que su actividad revolucionaria y la modernidad estaban íntimamente relacionados y lo plasmó también en su obra.
El muralista mexicano fue parte vital en la marcha de la humanidad. Fue íntegro consigo mismo al poner su arte, su innovación al servicio de los demás. Es decir, a mí, muralista mexicano, combatiente de la revolución, que había llevado el prestigio y el interés por la pintura mexicana a todas partes, me pedían que ya no pensara yo como creía que debía pensar en un mural. Sencillamente mataban al movimiento pictórico mexicano. No acepté. Palacio Nacional, centro del poder político en México, de cultura, arte e historia, donde Diego Rivera plasmó su visión de nuestro México en los extraordinarios murales que engalanan sus paredes. Ir de paseo al centro histórico es sumergirse en un mundo colonial con toques de modernidad, ambulantaje y de protesta eterna. Es un mosaico pluricultural donde se puede observar el misticismo prehispánico, la huella española, el asfalto contemporáneo y respirar los olores de la metrópoli. Para la mayoría que visita por primera vez el centro histórico, es una aventura cultural, es ir en busca de los tesoros que se encuentran plasmados en las paredes de Palacio Nacional. El solar de la actual sede del gobierno federal fue primero la residencia del emperador azteca Moctezuma II en el siglo XVI. Residencia que fue destruida por el conquistador Hernán Cortés para construir su palacio, construcción que durante el periodo colonial fue hogar de los virreyes de España. Después de la independencia, sus paredes dieron cobijo a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, a los liberales y a los conservadores, así como a la monarquía. En el siglo XX, en 1929, Diego Rivera prácticamente expropió las paredes internas, las entrañas del Palacio Español, para tatuar con sus pinceles 5 siglos de la historia de México. El maestro Rivera dedicó 22 años, de 1929 a 1951, a la creación de los murales en la segunda planta y en el espacio de la escalera principal. La obra del genio del muralismo mexicano narra con una bien lograda cronología iconográfica pasajes significativos de nuestro México. Moldea con altísima calidad la dignidad prehispánica, la sangrienta y sanguinaria conquista, la independencia, la monarquía, la reforma, así como la Revolución Mexicana. Dicen los críticos y conocedores de tan bello arte, la pintura, que Diego Rivera plasmó en su composición y en su relato técnicas que utilizaron los antiguos mexicanos en sus pinturas y códices. El objetivo del muralista era para que los niños y adolescentes aprendieran nuestra historia, lo que ahora va más allá, ya que es un legado de alta valía para la plástica nacional. Cuando inició la obra, Rivera estaba en un buen momento anímico, porque era ya reconocido en el mundo y recién se había casado con Frida Kahlo. Lo que se observa en Palacio Nacional es una obra inacabada, pues después de 1952 ya no pudo continuar y moriría con ideas sin ejecutar. Rivera plasmó en sus murales sus ideas nacionalistas de un hombre de izquierda y anticolonialista. En los murales de Palacio Nacional se pinta a los españoles como seres despojados de su condición humana, crueles y sanguinarios. Se describe a la evangelización como una acción forzosa, la ejecución de los condenados por la Inquisición en la hoguera, a los esclavistas y a los ladrones de las riquezas naturales. Para Diego Rivera, los europeos eran seres pálidos, diabólicos y que proyectaban una maldad natural, falta de piedad ante el dolor y sufrimiento de los indígenas y esclavos. En contraste, muestran a los naturales con facciones bellas, esbeltos, trabajadores y con una relación armónica con la naturaleza. En los murales también están presentes los movimientos obreros y campesinos que reivindican tierra, alimento y libertad. Diego Rivera, como muchos de sus contemporáneos, nunca negaron plasmar en las paredes y en sus lienzos su militancia del Partido Comunista Mexicano. Si Hernán Cortés viviera y viera que las paredes de lo que fue su casa está plasmada la riqueza cultural que destruyó, se jalaría los pelos de las barbas al ser exhibidas sus tropelías y abusos contra los vencidos. Diego Rivera plasmó su pensamiento, ingenio y arte sin ataduras en el corazón de la casa del invasor, del europeo, del opresor, del Palacio Nacional.
Pero los murales no han estado exentos de actos vandálicos, uno de ellos el de David Alfaro Siqueiros en la torre de rectoría de la UNAM. Otros también han sido dañados, los del Dr. Atl y de Roberto Montenegro en la iglesia de San Pedro y San Pablo, ante todo por negligencia. En 2022, en la alcaldía Cuauhtémoc, por prepotencia, arrogancia e ignorancia, los murales del Mercado Juárez fueron tapados. El muralismo mexicano es inherente al movimiento artístico en México, parte de la identidad y memoria colectiva. Es arte público que embellece edificios, instituciones, centros educativos, plazas y mercados públicos desde 1920. Pero hace unos días algo sucedió en el Mercado Juárez. Llegaron pintores con sus escaleras y andamios. Eran pintores de brocha gorda que empezaron a pintar sobre los murales. Vecinos y artistas plásticos denunciaron que de la alcaldía Cuauhtémoc salió una orden de tapar los murales del Mercado Juárez, ubicados afuera del metro Cuauhtémoc. Luego se supo que los locatarios estaban de acuerdo con esa decisión. Los que protestaban le pidieron a la alcaldesa Sandra Cuevas detener y rescatar los murales. De lo contrario, argumentaron, sería un atentado, un crimen contra la cultura. Se espera que haya sido una acción de descuido burocrático y no un acto de prepotencia e ignorancia contra el muralismo contemporáneo. Mientras observaba cómo el pintor de brocha gorda tapaba el mural de manera criminal, leí en mis notas que no es la primera vez que se atenta contra el muralismo en México. En los últimos 100 años, algunos se han perdido, han sido destruidos o borrados. Los murales que pintó el Dr. Atl en la iglesia de San Pedro y San Pablo del centro histórico fueron raspados y convertidos en polvo de colores. La investigadora de la UNAM, Julieta Ortiz, afirma que los mandó borrar Narciso Bassols cuando fue secretario de Educación Pública. A pesar de que Bassols era un defensor de la educación laica y anticlerical, los murales del Dr. Atl en la escuela del convento de San Pedro y San Pablo no le parecieron propios para los niños. Los murales mostraban desnudos, por lo que a don Narciso Bassols dijo que eran distracciones para los menores y esas obras monumentales terminaron en polvo. Otros murales que se perdieron también en la escuela del convento de San Pedro y San Pablo fueron los de Roberto Montenegro, uno de ellos una obra artística de excelencia, maquinismo, muy similar a la alegoría del viento que está en Bellas Artes. Uno más, sin título, con personas ataviadas a la usanza típica de Tehuantepec, Oaxaca, Jalisco y Guerrero, también se redujo a la nada. Otros murales destruidos fueron los de David Alfaro Siqueiros, Guillermo Ceniceros, Jorge Flores, Francisco Icaza y Jorge González Camarena cuando tiraron el Hotel Casino de la Selva para construir una tienda departamental. Se lograron rescatar las obras monumentales de José Renau y José Reyes Mesa, que ahora se encuentran en el Museo Papalote de Cuernavaca. Otra forma de perder la obra de los muralistas, como dice la académica también de la UNAM, Rebeca Barquera, es su ocultamiento. Y el ejemplo de ello es el mural América Tropical de Siqueiros, que está en una bodega del Estado de México, pero que nunca se ha puesto a disposición del público. Ni qué decir de la obra que era pública y que ha terminado en colecciones privadas. Pero en ese momento llega a mi WhatsApp una información donde se afirma que se va a recuperar el mural del Mercado Juárez, donde participarán el muralista Sego, el autor de la obra, y la Fundación Central de Muros. Ahora dicen que buscarán donantes de recursos, pero si se venden 3 vestidos Carolina Herrera con sus accesorios, creo que con eso será suficiente. Y como dijera el filósofo de Juárez, ¿pero qué necesidad? Soy Juan Ayón y gracias por estar con nosotros. Síguenos en todos nuestros contenidos en Comunicación con Causa. Estaremos pendientes de tus opiniones y comentarios y esta crónica no será la última.